para librarnos y para guardar nuestras vidas en el hueco de su mano y restaurar nuestros ministerios, nuestra salud, nuestras familias y todo lo que cierne aún nuestros propios trabajos por causa de una mala interpretación, de un falso testimonio o de alguna calumnia a la cual ustedes y yo hayamos sido objeto. Dios es bueno. La palabra del Señor dice en Isaías 55:3 o 53:3 que Él ha sido varón experimentado en quebrantos, no solamente morales, no solamente sociales, no solamente físicos, en todo, experimentado en todo, hermano, por amor a Dios. Por eso muchos escondieron de Él su rostro, porque creyeron que ahí terminaba la vida del maestro de Galilea, del carpintero de Galilea. No, era un tabernáculo terrestre que Dios usó con fiereza, con santidad, siendo ejemplo a la humanidad. Me llamó la atención y produce profunda tristeza en mi corazón cuando el Señor dice Jerusalén, Jerusalén, a las afueras de la ciudad. Me imagino que se sienta en algún monte y se detiene a apreciar a Jerusalén y le dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a los profetas y a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntarte, quise acariciarte, quise estar contigo, pero tú no quisiste, tú lo despreciaste? Esta es la oportunidad que Dios anhela de nosotros. Aquella profesión poderosísima de fe que tú hiciste, no confesión, porque tú no te confesaste delante de Cristo, tú profesaste a Cristo, seguirlo, tomaste la determinación de seguir a Jesucristo y profesar su fe. Entendemos que en este siglo la mentira, la calumnia, los trucos, las tretas y los setups están a la orden del día para deshacer los testimonios de grandes hombres y mujeres de Dios. Que el Señor Jesucristo reprenda a Satanás y cierre las bocas de aquellos que solamente se dedican a deshacer el testimonio de grandes hombres, de hombres humildes, llenos de la presencia, de la fe y de la santidad de Dios. Siempre lo predicamos, siempre lo confesamos, siempre lo profesamos, siempre lo decimos, que en este mundo todavía hay hombres santos y mujeres santas. Se ha glorificado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la escritura. Tenemos varias escrituras que compartir. Gloria a Dios. Fue tentado en todas las áreas en que es tentado un hombre. Por ejemplo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la misma vida. Vayamos a la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Gloria a Dios. Primera de Juan 2:16.
Mira lo que dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mismo mundo. Es impresionante, hermano. Usted puede ver a los ojos a una persona. Mírala fija a los ojos. Y usted puede observar la tristeza profunda que abriga esta persona. Y yo sé que usted quisiera darle palabras que robustezcan su ánimo caído. Quizás está triste, perdió el trabajo, perdió sus haberes, perdió sus pertenencias, perdió el hogar, tiene una enfermedad terminal. Son personas dignas de conmiseración. Aunque tú y yo estemos enfermos, esta gente en esa condición de querépita y calamitosa está en mucha desventaja con respecto a nosotros. ¿Por qué? Porque en nosotros habita el Espíritu de santidad, en nosotros habita el Dios Altísimo, habita la palabra de Dios, mora el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad de ser inspirados por el Espíritu de Dios para darle palabras de vida eterna a este mundo que perece. En medio de tanta incertidumbre, de tanta inseguridad, tú tienes palabras de vida eterna. Aunque pases por luchas, pruebas, tribulaciones, angustias o persecuciones, tienes a Cristo de tu lado, tienes a Cristo de tu parte. Si estamos con Cristo, estamos completos. Con Cristo estamos completos. ¿Por qué? Porque tu vida y la mía están escondidas en las manos del Hacedor. No son frases de cajón, no es una palabra más, son porciones de la Escritura, palabras que se van a capitalizar en verdades eternas cuando surtan efecto en su vida y en la mía. Porque hay muchos hombres que se suben a un púlpito solamente a dar charlas motivacionales. Hermano, motive al pueblo. ¿Acaso no tiene motivos? ¿Acaso Cristo no es su mayor motivo? ¿Acaso Cristo no es nuestra mayor razón de ser? ¿Qué otro motivo necesita la humanidad si no es la predicación de las verdades eternas, el evangelio que restaura, que resucita y que introduce a los hombres al reino de los cielos? Tenemos una obligación grande. Tenemos que ubicarnos como ministros de Jesucristo en este mundo. Bien. Vayamos rápidamente al epístola de los Romanos, capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3. Si el hombre no toma una determinación
para santificar su vida, es en vano todo lo que haga. Porque es a través de la santificación que Dios va a trabajar en nuestras vidas. Es a través de la santificación. Romanos capítulo 8, versículo 3. Y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en nuestras vidas. Leamos pues. Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, no se olvide que la ley está hablando de los 10 mandamientos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Como lo explicábamos ayer en la clase de teología, ¿dónde se fortaleció la carne? En el pecado. ¿Y dónde se fortaleció el pecado? En la debilidad de la carne. El pecado se constituyó en el aguijón de la muerte del hombre. Por eso cuando el Señor asciende y se hace cruz allá en el Calvario, le quitó el poder que tenía el pecado sobre el género humano. Deshizo el pecado en la cruz del Calvario y quitó el acta que tenía Satanás en contra nuestra. Tengo que hacer indiscutiblemente este recorderis a muchos de mis amados hermanos, consiervos y amigos en Cristo Jesús, para que ellos tomen una vez más un oxígeno, un aliento nuevo y se levanten en armas e ir por aquellos que han desertado del cristianismo, por aquellos que en este momento están tambaleantes, tirados a la vera del camino. Hay muchos soldados de Jesucristo mal heridos en el camino. Hay muchos soldados de Cristo moribundos en el camino. Tenemos que ir al rescate de estos hombres. Levantarnos, extender las manos y darle un aliento nuevo, citándoles las gloriosas verdades del Evangelio. La verdad os hará libre, la verdad nos limpiará, la verdad nos santificará y la verdad nos sanará. Aleluya. Gloria a Dios. Ya vamos a terminar. Vamos a ir a Santiago. La pregunta es: si el Señor Jesucristo no se hubiese encarnado, no hubiese podido ser tentado. En síntesis y en otras palabras, si Dios no hace su entrada triunfal a través de un tabernáculo, usando un tabernáculo terrestre, usando una imagen visible, con los cuales los hombres pudiesen comunicarse, tocarlo, sentir el timbre de su voz, sentir su calor corporal, sentir el taconeo, el ruido de sus pasos al caminar. Si Dios no se hubiese hecho visible en la naturaleza de Cristo, usted y yo no hubiésemos tenido oportunidad de vida eterna. Es así de fácil, sencillo como esto. Veamos, vamos a la Escritura.
si no hubiese sido encarnado Jesucristo, no hubiese podido ser tentado. Claro, porque Satanás vio a Cristo, en Cristo vio a un hombre, vio la figura de un hombre, pero nunca tuvo la convicción de que ese hombre era Dios encarnado, a quien él mismo tenía que obedecer. El Señor se lo dijo, no solamente cuando le dice que estas piedras, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor le dice, no solamente de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento de la humanidad. El Señor le dice a Satanás, escrito está. Me gusta eso. Me gusta eso a mí. En síntesis, y en otras palabras, el Señor Jesucristo le dice a Satanás, te quiero recordar, Satanás, porque veo que tienes problemas auditivos y tienes problemas de memoria. Al Señor tu Dios servirás. Cuando se atrevió otra vez a tentar al Señor, al Señor tu Dios servirás. Ahora yo pregunto, ¿cuántos señores hay? Tenemos que poner todo en contexto para poder comprender la palabra del Señor. Que la palabra de Dios es espíritu y es misterio. Vayamos por favor a Santiago, capítulo 1, versículo 13. Santiago capítulo 1, versículo 13. Gloria a Dios. ¿Están contentos, hermanos? ¿Están felices, cierto? Santiago capítulo 1, versículo 13. Dios es un Dios de misterios, pero también nos pone en contexto a nosotros, claro que sí. Santiago capítulo 1, versículo 13. Yo lo que dice la palabra del Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Quiero abrir un paréntesis acá. Y esta resolución la tomo con mucho respeto, con mucha reverencia. Me refiero a la consejería. Delicadísimo esta la consejería, hermanos. Lo voy a explicar. Sé que algunos ministros del Señor, algunos ministros del Evangelio han pasado por pruebas, luchas, dificultades, y muchos han llegado hasta la cárcel por los falsos testimonios y las malas y las falsas acusaciones de mucha gente deshonesta, aún en las congregaciones. Y quiero hacer un comentario edificante
y preventivo para mis hermanos ministros, para los consejeros, para los que no son consejeros. Un ejemplo, si usted, hermano, ministro, pastor o pastora, alguien, una hermana, un joven o un hermano, le pide consejería, no vaya solo, no vaya sola. Si usted tiene esposo, vaya con su esposo. Si usted tiene esposa, hermano, vaya con su esposa. Ahora, si no tiene esposo, si no tiene esposa, lleve a un ministro o a una mujer de Dios, en su defecto, si es usted sola. O si es usted solo, lleve un ministro, para que él se constituya en su testigo y usted testigo de él. Para que no haya malas interpretaciones, falsas acusaciones y se levanten calumnias en el cuerpo de Cristo. Tenemos que evitar estos flagelos que están acabando. Por eso hay muchos ministros, por eso hay ministerios tirados y abandonados, porque hay hombres que han servido con el corazón y los han difamado de una manera insigne e impune, y han acabado con estos ministerios. Tengamos cuidado, por favor. Que el Señor nos guarde y nos cubra con su sangre preciosa. Vuelvo a leer otra vez. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Permítanme aclarar esto. Si nosotros nos salimos del plan espiritual de Cristo, somos presa fácil del enemigo. Y el enemigo usa al débil y al que se deja ser usado, tentado, para desmembrar y para estrangular el cuerpo de Cristo. Estoy hablando de la grey de Dios. Dios nos dio a nosotros la capacidad de la libertad de pensamiento, nuestra propia concupiscencia, nuestro libre albedrío. A veces se vienen a constituir en armas contra nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestras mentes no están centradas en Jesucristo y en su bendita palabra, no. Porque el hombre prefiere ir al gimnasio para mostrarle los músculos a la iglesia y a las hermanas, o la hermana se va al gimnasio, perdone, no todas, para mostrar sus figuras esculturales, y el cuerpo de Cristo, el cuerpo místico, está siendo debilitado porque el hombre pone sus ojos en lo visible, en lo natural. No pone sus ojos en Cristo. Por eso dice el apóstol que la gente es tentada cuando de su propia concupiscencia abriga la tentación y el mal. Es nuestra propia concupiscencia. Nuestra propia concupiscencia trabaja de esta manera. Yo lo que veo, por eso el Señor dice en su palabra, que el hombre es lo que piensa. Tal es su pensamiento, cuál es su pensamiento, dice la palabra en el proverbio, cuál es su pensamiento, el tal es él. Usted es lo que piensa. Hermano, ¿y dónde está eso? Creo que dice en Proverbios 4:23, si no estoy mal. ¿Cuál es su pensamiento? El tal es él.
El hombre es lo que piensa, el hombre es lo que ve, el hombre es lo que atrae a su corazón. Por eso no diga que es tentado de parte de Dios, que Dios le puso una prueba. No, Dios no trabaja así. Dios es santo, no tiene malicia. Es el hombre, el rey de la malicia y la tentación. Claro, seducido por Satanás. El hombre no se deja seducir por la hermosura de la palabra de Dios, por los poemas, por la literatura, por los abrazos, por las palabras lindas de Dios, pero sí se deja seducir por Satanás. Es impresionante esto, incomprensible esto. Y después venimos con una serie de excusas elegantes delante de los hombres. ¿Qué pasó, hermano? No es que no me quieren en esa congregación. No se les puede decir la verdad porque se irritan, se molestan. No, hermano. La exhortación trae edificación. La edificación edifica el entendimiento, y el entendimiento es la personalidad de Cristo en nosotros, hermano. No estoy diciendo la persona, la personalidad, la santidad de Cristo en nosotros. Aleluya. Vamos a ir a 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Vamos. Y acá sí vamos a terminar. 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Gloria a Dios. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leer la palabra del Señor. 1 Juan capítulo 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Porque mira lo que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria del mundo, no provienen del Padre, provienen del mundo. Porque todos los deseos de la carne y los deseos de los ojos, quiero hacer un paréntesis, porque quiero ser enfático en esto. El hombre adultera con gran facilidad y fornica con otra facilidad extraordinaria. Hermano, ¿usted se cree muy santo? No. Yo no me creo santo. Pero yo acudo con emergencia a la palabra del Señor. Pido la asistencia emergente de Dios en medio de la dificultad. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Cómo entra el pecado al hombre? De diferentes formas. Escuchando, procesando las palabras con mala intención, de forma seductora. Está el hombre adulterando. ¿Qué le pasó a David? David no escuchó a esta mujer, a la mujer de Urías Eteo, a Berseba. No la escuchó, pero sí la vio, la observó, vio sus movimientos,
Su atención fue cautivada por una mujer. Cautivó su atención, centró su atención, sedujo su mente, anheló a esta mujer en su corazón, trajo la seducción a su corazón. Lo único que a él le faltó, él ya había pecado, pero lo único que le faltaba era consumar el hecho, y también lo hizo. Pero yo veo, no lo estoy juzgando, no lo estoy criticando, no lo estoy calificando, saco a relación el testimonio de este hombre, porque tanto daño hizo a él, que transgredió la ley de Dios, pero su corazón era único, era transparente, amaba al Señor. ¿Por qué Dios permitió que el rey David pecase de esta manera? Porque era el hombre de acuerdo al corazón de Dios. Era el hombre que siempre que hablaba con él le cantaba, lo adoraba. No ha habido un hombre sobre la faz de la tierra que adore de una manera tan grande y tan hermosa a Dios, que enamore a Dios. Cada vez que David iba a hablar con el Señor, entraba con adoración, siempre le cantaba, tenía un cántico especial para su Señor, tenía gratitud profunda, y le decía: Señor, siempre le decía, endereza mis caminos, no permita que lo torcido se salga de mí, Señor, guarda mis sendas, enséñame a caminar en tus sendas. Todo se lo decía, se lo comunicaba, hablaba con él, le cantaba, lo enamoraba, le tocaba el instrumento. Ese era David. Quizás tú le estás pasando por lo mismo. El apóstol Pablo dice: derribados, mas no destruidos. Bendito sea el Señor. Grandes hombres de Dios que pasaron pruebas grandísimas, y Dios testifica de ellos con fiereza y con mucha grandeza. Vamos a ir a una última cita, hermanos, y ya vamos a terminar. Vamos a ir a Lucas, al Evangelio según Lucas, y con esto terminamos. Lucas capítulo 22, versículo 28. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Bueno, preparémonos. ¿Ya lo tenemos? Aleluya. Mira lo que dice. Mira lo que dice el Señor tan bonito. Lucas capítulo 22, versículo 28. Este es para ti y este es para mí. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Después de la cena, porque el versículo 27, porque ¿cuál es
¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa. No, yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Permítame esbozar esto rápidamente y terminamos. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. El Señor dice en su palabra: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis pruebas, luchas, tribulaciones, tentaciones. Pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Me hablaban los discípulos: ustedes fueron testigos de mis pruebas. Ahora ustedes testificarán a otros en sus pruebas. Muchos fueron. Muchos murieron algunos murieron de muerte natural. Otros murieron decapitados, otros en la cruz. Pero nosotros permanecemos en las pruebas del Señor. Vosotros habéis permanecido conmigo, habéis estado conmigo y siguen permanentes conmigo en mis pruebas. Él también fue tentado, Él también fue probado, como tú y conmigo. Ella no está visible, pero vive en tu corazón. Lo tienes dentro de ti. Él es el hombre interior, Cristo el Rey, Cristo el Dios Todopoderoso, el que gobierna tu mente y tu corazón, el que te da las fuerzas, el que te sana. Gracias, bendito Dios. Gracias. Dios ha sido bueno hasta aquí. Ebenezer. Dios es grande y sublime.